¿Qué tal, muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Sé que te encantan los dramas policíacos de época y especialmente sus románticos con final feliz. Y seguro que amas que estén doblados al español. Por eso en esta ocasión te traigo 9 series coreanas en español disponibles en Netflix. Número 1. Aquel año nuestro. ¿Te imaginas reencontrarte con tu ex de hace ya 10 años? Y lo peor, o lo mejor, es que ambos todavía tienen cenizas no apagadas de esos años dorados. Aquel año nuestro es una serie de 16 episodios que aborda la vida de Yoo Jeong-soo, quien quería ser la alumna número 1 en su escuela, y Choi Woon, un chico con notas no muy asombrosas. Estos, en un verano que no van a olvidar, ya sea por las peleas, berrinches o por los momentos divertidos que pasaron juntos en aquel entonces, participan en un documental que se hace viral. Podremos ver cómo se desarrolla esta relación odio-amor de sus versiones más jóvenes y luego en sus vidas de adultos cuando deciden grabar otro documental. ¿Será que se enciende nuevamente la llama? En aquel verano que pensamos sería eterno. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y en un... Número 2. 25-21. Los años 90 en Corea no fueron los mejores para nuestros protagonistas, ya que todo el drama comienza a partir de un gran problema económico por el que pasaba el país por aquel entonces. Por un lado tenemos a Nae-do, quien desea convertirse en un esgrimista profesional, haciendo todo para lograrlo a pesar de que en su escuela deben cerrar el club por la crisis económica. Y por el otro lado está Bae Jin, un joven que sufre la pérdida de la fortuna de su padre, además del acoso que recibe por parte de los ex empleados de su progenitor. Con todo este embrollo entre medio, ambos se conocen, se ayudan mutuamente y finalmente acaban enamorándose. Pero a diferencia de otras, esta serie tiene tintes más realistas presentando el desarrollo de ambos actores por medio de sus 16 episodios. Veremos cómo luchan, afrontan la crisis, sus altas y bajas y su gran desenlace. Número 3. No hay boda sin caos. Un drama donde prima la comedia. Sus protagonistas son Seo Jung-hyun y Kim Na-eun. Están a punto de comprometerse y vivir un felices para siempre, o quizás no, ya que este es el inicio de momentos que pueden poner en duda si se mantendrán juntos. Ella es una chica fuerte y realista que está en una gran empresa. Es inteligente y amada por todos. Él es de una familia acomodada y una personalidad más reservada. ¿Podrán estos tórtolos acabar teniendo su final de cuento de hadas a pesar de todos los inconvenientes? Descúbrelo en No hay boda sin caos, que cuenta con 2 episodios con un promedio de 35 minutos. Número 4. Las hermanas. Esta serie es una adaptación coreana de la novela clásica Mujercitas. Las hermanas cuenta con un total de 2 episodios que narran la historia de 3 hermanas que no tuvieron la suerte de crecer en la mejor situación económica y de una forma u otra llega a sus manos la oportunidad de hacerse con una gran suma de dinero que permitirá que la hermana mayor deje de trabajar tantas horas para mantener a la familia con ayuda de la hermana del medio, que es una reportera con un alto sentido de la moral, y que la más pequeña pueda llegar a realizar los estudios que desea sin sentir que es una carga. Pero esa oportunidad traerá consigo consecuencias que nuestras protagonistas tendrán que afrontar. ¿Utilizarán esta oportunidad? Número 5. Amor en la ciudad. Ellos son 2 desconocidos que se topan de casualidad cuando el arquitecto y coleccionista Park Jae-gung toma unas vacaciones para relajarse cerca del mar, y Lee Eun-no, una chica de 29 años que aparenta ser de alma libre y muy energética. Es como amor al primer instante, y cuando pensamos que sería para siempre, la chica desaparece, dejando a un desolado Park Jae-ung con el corazón partido. ¿Se reencontrarán en el futuro y podrán tener un final feliz? ¿O solo fue un amor pasajero? Averígualo en sus 17 episodios y cuéntame qué te pareció. Número 6. Mi nombre. ¿Te gustan las patadas, los puñetazos y los misterios sin resolver? Pues adéntrate a esta serie de 8 episodios que ve a través de los ojos vengativos de Ji-woo,
una chica que se entera de la muerte de su padre, un narcotraficante, y decide tomar acción buscando a quien lo mató para dejarlo 7 metros bajo tierra. Para ello, se enlaza con un socio de su padre y se infiltra en la policía. Y es en este proceso, pasando de una chica dulce a una que puede luchar con más de 2 hombres al mismo tiempo, que descubre que no todo es lo que parece. Número 7. Deseos VIP. ¿Te imaginas una agencia en la que pagas una membresía, recogen tus datos y te emparejan con el mejor postor? Sí, algo parecido a Tinder, pero sin pasar horas y horas tratando de hacer match. Deseos VIP aborda el tema de la avaricia y de lo que hacen las personas con tal de mantener o elevar su estatus social. La serie gira en torno a la agencia matrimonial Rex, que solo trabaja con los solteros más ricos del país. Nos muestran a Seo Ji-seung, una mujer que queda desconsolada ya que su marido la deja por un amante que luego le tiende una trampa dejándolo mal social y profesionalmente, por lo que decide quitarse la vida. Y por otro lado, tenemos a uno de los solteros más codiciados, quien ya ha tenido un matrimonio fallido, Lee Hyun-wook. Veremos cómo los personajes en este drama sacarán las garras para poder tener todo lo que desean, hasta el grado de quitar la vida. Descubre esto y más en Deseos VIP. 추천할 수가 있죠. 너도 한번 당해봐야지. 또 무슨 일이 있었던 거니? Número 8. Tribunal de Menores. 줄 압니까? 보여줘야죠. 법이란 게 얼마나 무서운지. 가르쳐야. Esta serie de 10 episodios nos muestra una realidad pura y dura, contada desde la perspectiva de una jueza que tiene un profundo odio por los delincuentes juveniles que cometen delitos, se meten en riñas y problemas que ocasionan que lleguen hasta el tribunal donde Jin Eun-seok los juzgará, llegando al extremo de adentrarse tanto en sus vidas que harán aflorar situaciones de su propio pasado. Aquí encontraremos un drama que mezcla el conflicto social, legal y criminal todo al mismo tiempo. ¿En qué situaciones se meterá la jueza por su frío trato y alto sentido de la justicia? Eso queda por verse en Tribunal de Menores. 모든 처분을 받고 어른이 돼서 그 다음요. Número 9. Un caballero y una joven dama. Ella es una chica de 27 años que llega a una gran casa, a una mansión, con el fin de ocupar el puesto de tutora de unos niños, sin saber que en este lugar iniciaría algo sumamente especial. Él es un hombre que está en sus 40 años, pero que ha estado sufriendo por la muerte de su esposa, cosa que ha causado también problemas familiares, por lo que para poder tener bien cuidados a sus niños, busca contratar a una joven que se ocupe de esto. Y es aquí donde esta cautivadora historia de amor inicia, contando con 52 episodios en los que podremos vivir junto a Park Dan-dan los acontecimientos que irán dándose entre ella y el señor Lee Jong-wook. 미치겠냐? 아우! 니들이 우리 제니한테 깝치는 애들이니? 나 제니 언니야. ¿Cuál de estas series has visto o cuál estarás agregando en tu lista de próximas por ver? Y déjame en los comentarios a cuál de todas les gustaría que le hiciéramos un resumen. La más votada será la elegida. No olvides dar un like, suscribirte y ya sabes, compartir con tus amigos dorama fanáticos. Nos vemos en la próxima.